Dios te bendiga. Es un gusto y es un placer poder saludarte y estar ya en contacto con nuestro tiempo con Dios. Te invitamos a que compartas este devocional, que puedas compartir también y hacer tus comentarios, y si tuvieses alguna necesidad de oración, háznosla saber y estaremos orando por ello. Vamos a enfocarnos hoy en el Evangelio San Marcos, capítulo 14, del 32 al 42, y necesito leerlo. Realmente me conmueve, me impacta lo que mi Señor Jesucristo tuvo que pasar en ese lugar. Yo le llamo el lugar de la decisión. Por título tiene oración que demanda obediencia, pero yo le puse por título: antes de tu victoria hay un Getsemaní. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. En cada uno de los sucesos de la vida de Jesús realmente nos impacta. Bueno, a mí me impacta la muerte, la resurrección, pero ante estas dos situaciones le antecedió un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa lugar de prensa. Era el lugar donde las aceitunas eran molidas para obtener aceite. Así también el Hijo de Dios sería molido en ese lugar. Allí mi Señor habla con su Padre y se dirige como Abba, como un papito, como cuando un niño se dirige a su papá: papito, haciéndole saber que su alma estaba muy triste. Una profunda tristeza, no era una tristeza cualquiera, era una tristeza que le hacía que se iba a morir. La angustia le rebasaba, era lógico, le faltaba un poco de horas, el plan redentor estaba por cumplirse en él, y sabía todo el proceso, que como Cordero Pascual iba a tomar el lugar del pecador, que la ira de Dios por causa del pecado caería sobre él, incluyendo la traición de sus amigos, la traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de los demás discípulos y un pueblo y líderes enardecidos. Podríamos explicar mejor todo esto que mi Señor Jesús padeció si nosotros vamos a Isaías capítulo 53. Así brevemente, tomando las palabras acerca del sufrimiento que mi Señor Jesucristo pasó, dice Isaías que fue despreciado, desechado, afligido, molido, herido, burlado. Y así como el cordero en el momento del sacrificio permanecía en silencio mudo, así mi Señor enmudeció y no abrió su boca. Conocía la voluntad del Padre, no había otro camino, Él era el camino, no había atajos. Él era y es el nuevo pacto. Solo a través de su sacrificio el hombre podía acercarse a Dios, y es a través del sacrificio como podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Veamos la oración de Jesús con el Padre. En el recorrido de la cena al monte de Getsemaní, vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos lo que iba a acontecerle, y también la manera en que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersas. Estaba diciendo que le iban a abandonar. Y aunque Pedro le dice: aunque todos te abandonen, Señor, yo no, a lo que Jesús le dice que él le negaría 3 veces. Jesús se prepara para la oración e invita a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen, como si en esta ocasión él no quisiera estar solo. No quiere quedarse solo, y les expresa a ellos 3 que su alma está muy triste, que era una tristeza y una angustia hasta la muerte.
Y si usted lee, los discípulos no dijeron una sola palabra. Estaban como en shock. Nunca habían oído hablar a Jesús así de esa manera y quizás se preguntaban, ¿es el Hijo de Dios? Él puede evitar todo este sufrimiento, un sufrimiento ya escrito, pero sus ojos estaban velados. En esta oración de Jesús podemos ver claramente su humanidad. Él estaba luchando en su carne cuando dijo si es posible, o sea, deseaba humanamente evitar el dolor y el sufrimiento. Era Dios, pero también era hombre. Sabía que tenía que ser molido y traspasado, herido para que fuésemos sanados. Ahora Jesús invita a sus discípulos que oren con Él, que no se duerman. Es interesante que Jesús, cuando regresa a ellos, los encuentra dormidos y se dirige a Pedro como Simón, como si le hablara a la carne de Simón, cuando ya su nombre había sido cambiado por Pedro. Y de una manera amorosa Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿duermes? ¿No pudiste haber orado conmigo una hora? Híjole, esto la verdad a mí me impacta porque ¿cuántas veces nosotros actuamos como Pedro? ¿Cuántas veces la carne nos gana? El cansancio, la debilidad, el sueño, el no puedo, nos gana y dejamos de orar, dejamos de velar y entonces nos empezamos a debilitar. Empezamos a actuar en la carne, llega la tentación y entonces fracasamos. Mi Señor Jesucristo le dice, no pudiste haber orado conmigo una hora. Yo no sé si tú lo has intentado y dices, mañana voy a orar. Y nos proponemos orar una hora y llevamos 10 minutos y se nos hacen eternos, como si no tuviésemos nada de qué o por qué orar. Jesús le dice a Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Creo que las batallas espirituales se ganan o se pierden antes de que llegue la crisis, dependiendo de cómo nosotros nos preparemos ante ellas. Velar y orar apunta a la victoria. Dormir nos hace perder batallas. Nuestro espíritu siempre estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios y seguir el camino correcto. Pero por otro lado, nuestra carne es débil y puede flaquear ante las tentaciones del mundo. Por lo tanto, debemos estar alertas, velar y orar y no caer en tentación. Hay áreas débiles en nosotros que tenemos que fortalecer, cerrar portillos, cubrir la mente y guardar el corazón. También es importante meditar en la palabra, vivir la palabra. Es la parte de la armadura con la que nos podemos defender ante todo ataque. Asistir a la casa de Dios para fortalecernos juntamente con nuestros hermanos en la fe. Dato curioso, mientras que Jesús le dice a Pedro, Simón, velad y orar para que no entres en tentación, vemos que Pedro después aprendió la lección. Lo vemos en su primera carta en el capítulo 5, versículo 8, diciendo, dando el consejo, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Somos susceptibles cuando somos débiles, así que la oración y la palabra pueden darnos la victoria. Pidamos a Dios que nos ayude a hacer su voluntad y no la nuestra y aprendamos a decir Abba Padre y abramos nuestro corazón a nuestro Señor. Jesús exhorta a velar y orar. Y esto debería estar presente y constante en nuestros corazones porque es la única forma en que podamos vencer cada una de las tentaciones que llegan a nuestras vidas. No nos engañemos, no hay ningún poder en nosotros que nos haga inmunes ante los ataques de Satanás. Por esta razón, cada hijo de Dios debe de permanecer en un estado de vigilancia y velar en oración cada día de nuestra vida. Que Dios nos ayude y recuerda, no hay victoria si antes no pasas por un Getsemaní. Es donde nosotros doblegamos nuestra voluntad y hacemos la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga, que tengas un día lleno de victoria. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendice. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.